somos un cerebro, pero un cerebro con emociones, y esa huella cognitiva para producir aprendizajes demanda la emoción estructuralmente. ¿Qué rol tiene la tecnología, las pantallas planas en definitiva, en esta educación polisensorial que plantea Francisco Mora, que es fundamental para formar niños y adolescentes? Estamos con tres personalidades del mundo educativo y del mundo de los aprendizajes en niños y adolescentes muy interesantes en este panel. Los voy a ir presentando para, bueno, disparar entonces este nuevo diálogo, los retos de la educación remota. Muy buenos días, Gabriel Yaid, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luciana, buen día. Bueno, Gabriel es un director de escuelas de enorme autoexigencia y de enorme vocación de excelencia. Ha sido el director de la Escuela Escocesa San Andrés, también el director de la Escuela Cardinal Newman, y lanzó además un proyecto, de esto vamos a hablar puntualmente, que se llama The Global School, un proyecto educativo también de excelencia e innovador, y queremos entender cuáles son las claves, de acuerdo con su mirada experta y de enormes cantidad de años de experiencia en el tema educativo. Además, también participa del Learner Space, un proyecto global de aprendizajes, nuevas plataformas de aprendizaje online, que queremos entender cómo están funcionando y cómo pueden ser esos aprendizajes online hacia el futuro. Además, de forma virtual, estamos con Marichu Zeitoun. Muy buenos días, Marichu. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buen día, Luciana. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, Marichu es una psicóloga que ha estado en contacto en terapias individuales con niños y adolescentes por muchos años, pero además se dedica a asesorar a padres y a familias en cómo potenciar la educación de los chicos, de los menores que integran esa familia, cómo potenciarlos en este contexto virtual tan particular de la pandemia, pero también antes y en lo que se viene. Así que, bueno, Marichu, una voz experta de crianza, pero mucho más allá, una idea mucho más potente de crianza en términos de cómo proyectar a nuestros hijos hacia el futuro. Y luego tenemos una educadora que se considera entre las educadoras, las docentes más innovadoras del mundo. Fue candidata al Global Teacher Prize, llegó finalista al Global Teacher Prize, este premio que la Fundación Barkey con sede en Londres otorga a lo que se considera el mejor maestro del mundo. María Cristina Gómez, muy buenos días. Gracias por estar también hoy aquí en este panel. Buenos días, Luciana. Un gusto estar con ustedes. Bueno, María Cristina es una docente que intenta integrar todos los días lo más innovador de la tecnología para acercar a la educación y al aprendizaje más interesante, más profundo, de mayor relevancia a chicos que están en general desconectados de las escuelas reales y también del mundo virtual. Influyó mucho en escuelas del Gran Rosario, ¿no? Ese contexto urbano tan desafiante en términos de acceso a la educación. Planteaba al principio la cifra de 10 millones de chicos, según el Banco Mundial, que van a quedar afuera de la escuela en los países de ingresos medios y bajos, es decir, en países como la Argentina. Así que todo un desafío también. Bueno, entonces empezamos este diálogo. Me interesa, Gabriel, particularmente que nos cuentes cómo es para un hombre que ha recorrido la educación tradicional, pero de excelencia, lanzar un proyecto innovador de educación. ¿Qué quiere decir un proyecto innovador hoy? Porque está también un poco gastada esa palabra, ¿no? Y hay palabras que tienen lo que se llama saciamiento semántico, como que ya han sido tan usadas que no tienen sentido. Y innovación es una de ellas, como decís, Luciana. Hoy ser innovador significa hacer lo que en educación simplemente seguir el sentido común. Y eso revela mucho el estado de necesidad de cambio que tenemos. Así que hoy innovar es apuntar a una escuela donde se le dé mucho más protagonismo a los alumnos, donde se aprenda más que lo que se enseñe, donde los alumnos aprendan a cuidarse, a su propio bienestar, donde se le dé un lugar para expresarse en lo emocional, donde la tecnología abra las puertas de un mundo irreversiblemente globalizado, pero no decirlo sino hacerlo, porque hoy en educación todos sabemos lo que hay que hacer, lo más difícil es hacerlo, y sobre todo romper con el estigma de escuelas que vienen de toda la vida con una inercia de prácticas, muchas de las cuales han caído por su propio peso ante la situación de innovación forzada de la pandemia,
y que ya no tienen sentido. ¿Cuáles serían, Gabriel, para darle como precisión a esto que se discute mucho, cuáles serían esas prácticas, esos rituales tradicionales del aprendizaje escolar que no están siendo muy efectivos y cómo eso se está transformando en las aulas, por ejemplo, de tu escuela, que busca claramente la innovación? Mira, nosotros empezamos, por supuesto, en la modalidad presencial y muchos de los principios sobre los cuales se sustenta el proyecto empezaron a cobrar como una vigencia enorme a partir de esta realidad. ¿Por qué? Porque hoy usar la calificación numérica como un arma de juicio de valor sobre el alumno no tiene más sentido, entendiendo que la autoestima es el mayor bien a preservar y la emocionalidad del alumno. La coerción del alumno que tiene que estar en clase escuchando pasivamente cómo se le es administrada la educación, hoy no resiste ningún análisis porque el medio digital no lo permite. Es decir, un chico que apaga su cámara, en el mejor de los casos, o que no se conecta, ya directamente, si no está motivado intrínsecamente a ir a la escuela, hoy es muy fácil no hacerlo. Entonces, el desafío es no trabajar a partir de la coerción, que la evaluación sirva para aprender, como todos decimos, pero pocos hacemos. Sí. Que la tecnología sea realmente un lugar para aprender, que podamos analizar las implicancias éticas de la tecnología. Es decir, hoy vivimos con descubrimientos e innovaciones que son cada vez más invasivas y que nos desafían desde lo personal. Bueno, hoy estamos todos reflexionando sobre qué nos pasa al usar tanto la tecnología. Esto es algo que debíamos haberlo hecho mucho tiempo antes. Nosotros tenemos que generar alumnos que sean capaces de enfrentar los cambios que no conocemos con criterio propio. Autonomía, responsabilidad, motivación intrínseca, que sean ellos protagonistas de su aprendizaje. Y esto es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Y ahí está el verdadero desafío de todas las escuelas. Nosotros tuvimos que empezar con un proyecto nuevo para poder plantear de entrada estos desafíos, que fueron bien recibidos porque eran espontáneos y naturales. Es decir, cuando hablamos con la comunidad, con los alumnos, con las familias y les dijimos, miren, van a aprender haciendo, van a aprender conectando con chicos de todo el mundo, van a usar la tecnología para juegos y simulaciones, que es una manera interesante de aprender. La evaluación no va a ser un arma para restarle valor a la persona del alumno, sino va a ser ¿quién podía oponerse a todo eso? Vamos a ir precisando todas estas variables que integran una escuela innovadora recién creada, ¿no? Nosotros arrancamos el 1 de enero de 2019, tomando un proyecto que ya existía, así que también fue un muy lindo desafío porque hubo que transformar una escuela que ya estaba. Vamos a entender eso. Un caso de estudio, ¿no? Siempre vale como ejemplo concretísimo. Marichu plantea aquí, Gabriel, que la idea de coerción, como bueno, esta especie de disciplinamiento y temor que se le infunde a los alumnos a través de la nota no funciona y que lo mejor es estimular algo que no dijo esa palabra, pero que se vincula con el concepto que planteaba Gabriel, que es la autorregulación en los alumnos. En tu experiencia con chicos menores de edad, niños y adolescentes, el planteo de las familias es una escuela que disciplina demasiado y no tiende a la generación de esta autorregulación personal de los estudiantes? Bueno, creo que hay escuelas de todo tipo. En general sí disciplinan demasiado. Vos preguntás si esa es la queja de los padres. Sí. Si es el problema, digamos, ¿qué es lo que plantean? Los padres hoy desde su casa plantean que están medio desesperados porque les cuesta mucho ser docentes. Eso es lo que están planteando. Pero sí es cierto que los chicos tienen que tener una motivación interna para esto que dice Gabriel, tener autonomía. Como dice Francisco Mora también, qué importante es lo emocional, para que haya curiosidad, para que los chicos tengan interés en aprender. Estamos aprendiendo con un modelo de escuela del principio del siglo XIX o XX. Entonces creo que realmente lo que está haciendo Gabriel es fabuloso para construir nuevas motivaciones, nuevos intereses y sobre todo curiosidad. Uno no puede aprender si no tiene ganas de aprender. O sea, la coerción no sirve. Lo que tiene la escuela es que tienen los chicos sentados ahí y no tienen más remedio que estar ahí sentados. Y ahora es el gran desafío con la educación remota, porque como decía Gabriel, pueden no estar ahí sentados. Claro. Pueden apagar la pantalla, pueden dejar la pantalla prendida y retirarse. Y entonces ahí está la gran dificultad para los papás, para que estos chicos que no encuentran motivación y no encuentran curiosidad, de todas maneras se pongan a hacer lo que la escuela les pide, porque la escuela se lo sigue pidiendo y se lo pide a los padres, no solamente a los chicos. Ahora, Marichu, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia serán escenarios distintos. Pero escuchábamos el panel anterior de cómo la economía digital se potenció en algunos aspectos, en algunos nichos, con la hiperdigitalización del mundo que trajo la pandemia. Algo contrario está pasando en la escuela, es que en muchos casos los estudiantes no están prendiendo la computadora o no tienen conexión y están fuera de la escuela.
¿Eso es el mismo tipo de problema? Es decir, ¿el problema siempre es que la escuela no atrae el interés de los estudiantes? No importa si es una escuela de ladrillos o una escuela virtual. No, a mí me parece que lo que pasa es que la educación tiene que ver con un vínculo y con esta empatía. La educación lamentablemente no va a poder ser reemplazada por una educación en pantalla, porque hace falta un ser humano que meta cuerpo, que mire a los chicos a ver cómo están, que sepa quiénes están interesados y quiénes no, qué es lo que ilumina la mirada de esos alumnos. Y esto el docente en la pantalla no lo puede hacer, entonces los recursos que tiene son escasos. El problema no es de las escuelas, el problema es de este vehículo, que es lo mejor que hay, y por eso lo usamos, pero que sea lo mejor que hay no quiere decir que sea bueno para la enseñanza. Eventualmente se puede aprovechar la tecnología para alguna cosa, para motivarlos con algo, para mostrarles algo interesante, pero que todo el vínculo transcurra entre el docente y los alumnos a distancia es muy difícil que aprendan, porque no se logra lo que decía Francisco Mora, que es la empatía y el interés, y este vínculo humano es central para la enseñanza, con los bebés, con la mamá, y en la escuela con los docentes. Claro. María Cristina, vos sos una docente o una educadora que instaló también la noción de innovación y de la innovación a través de la tecnología en sectores sociales a los que les costaba acceder, quedarse y aprovechar la educación por sus condiciones de origen, de mucha carencia. ¿Cómo lograste usar antes de la pandemia esa tecnología? ¿En qué consistió ese proyecto innovador? ¿Y por qué fue posible que los chicos se sumaran a eso? Mira, esto antes de la pandemia, esto parece otra vida cuando uno piensa el tiempo que pasó. Pero realmente hace 5 años nosotros teníamos un problema que era el de la disrupción de los celulares. Hay que recordar que había una prohibición, además de tenerlos en clase. Claro. Entonces, teníamos un problema que tenía que ver con el desinterés, lo que recién decía muy bien Marichu. Y por otra parte, yo siempre había trabajado en programas de alto rendimiento académico, en modelos de Naciones Unidas, en proyectos que demandaban mucho manejo de información y de calidad. Entonces, esto hizo que en algún punto fue en un verano, como digo, de a veces de estos docentes que somos un poco locos y seguimos pensando en unir esto. Bueno, resolví subir todos mis contenidos, lo que yo llevaba a la escuela, películas, videos, bueno, todo ese material enorme a un blog. Hoy es una página web que es profecristinablog.com. Y a partir de ahí, ese primer año escolar, yo llegué y puse mi nombre y la dirección y dije, saquen los celulares. Ajá. Con lo cual causó un profundo impacto porque habitualmente yo decía, vaya dirección con el celular. Claro. Entonces, esto marcó un quiebre porque evidentemente la novedad del uso del celular era atractivo por sí mismo para los adolescentes, pero también generó una autonomía porque aprendieron a utilizarlo constructivamente, aprendieron a hacer algo más que chatear con el dispositivo. Y bueno, eso cambió fundamentalmente el interés, el rendimiento y también las trayectorias escolares. La verdad que fue, bueno, también una cuestión de coraje, porque repito que en ese momento hasta estaba prohibido, así que tuvimos una lucha a veces con el sistema para decir lo usamos en qué momento, de qué manera. Hoy ya nadie discute eso y hasta tengo tesistas investigando sobre este tema. Pero ahora, bueno, María Cristina, hace unos años era muy difícil. Ahora, hoy, en este escenario presente, donde la tecnología se ha convertido, la computadora, por lo menos en millones de chicos en el planeta, casi la única posibilidad de escolarizarse. ¿Cómo funciona este gran experimento global que es de profunda innovación, pero traído por el destino? ¿Cómo está funcionando hoy de acuerdo con tu experiencia? Mira, está funcionando en la coyuntura, es decir, siempre digo que en la coyuntura uno da una respuesta, acción y reacción. Y la primera reacción fue pasar todo lo presencial a lo virtual, con lo cual tuvimos, no sé, colegios en donde los chicos estaban 5 horas frente a la pantalla, con una clase detrás de otra, y también tenemos el enorme problema de los desconectados, que son en realidad mi segmento, en donde hay una enorme cantidad de chicos que no tienen la conectividad y entonces no pueden acceder
a todo el contenido y a toda la enseñanza que deberían en todo este periodo. Entonces, creo que hay que tener una mirada un poco más de largo plazo y pensar en la educación como que realmente es un problema social y tenemos que encararlo con una mirada de políticas públicas. Entonces, por un lado, dotar a las escuelas y a los alumnos de los 4 elementos básicos que hacen falta, que es conectividad, acceso libre de datos y equipos, y por supuesto una plataforma en donde puedan transitar y desarrollarse las clases y la interacción entre padres, alumnos y docentes de una manera protegida y adecuada. Y por otro lado también hace falta un cambio cultural, porque esta transformación digital, más que tecnológica, es cultural. Antes de la pandemia había mucha discusión al respecto, ahora ya nadie lo cuestiona, pero en realidad tenemos que pensar en qué educación cómo vamos a gestionar este sistema híbrido y cómo potenciarlo para superar esta coyuntura que, bueno, la gente ha hecho lo que ha podido, claro, pero obviamente los resultados podrían ser mucho mejores si hubiéramos tenido, como por ejemplo Uruguay, un tránsito de 8 o 10 años de un sistema que permitiera saltar a la inmersión compulsiva de una manera un poco más eficiente. Muy interesante eso que planteas, Cristina. Gabriela, esta idea del cambio cultural que implica para la comunidad educativa, docentes, directivos, la institución escolar, los alumnos y los padres, por un lado, y por otro lado, la infraestructura necesaria, esos ladrillos virtuales, ¿no? Una conexión y una computadora. ¿Cómo solucionaron y cómo potenciaron en tu proyecto, en la institución que dirigís y que creaste, la educación en esta pandemia? ¿Cómo son en términos de cantidad de horas de clase, en términos de contacto con los docentes, en términos de trabajo y en términos de este mundo polisensorial que la educación debería ser? A nosotros nos ayudó mucho ya tener una cultura de cambio muy instalada. A las 24 horas de decretado el cierre de las escuelas ya estábamos saliendo en todo el horario online por una plataforma de videoconferencia y una plataforma educativa de contenidos. Y eso nos permitió ir recorriendo como fases a lo largo de los meses. Primero era conectarnos, lograr sostener el aprendizaje porque sabíamos, sobre todo para los chicos, que poder generarles una agenda de conexión era muy importante frente a un mundo muy incierto, con muchos miedos que circulaban. ¿Pero cuántos? Porque en primaria hubo toda una discusión de claro, que los chicos estaban obligados a sentarse frente a una computadora, chicos chiquitos, frente a una computadora durante horas excesivas que en el mundo real no lo son tanto, pero en el mundo virtual sí. Por eso, nosotros fuimos recorriendo estas etapas. Primero conectamos, es decir, logramos sostener la continuidad de aprendizaje conectando inmediatamente todas las clases, todo el horario. Luego fuimos resignificando las interacciones a través de videoconferencia, es decir, fuimos afinando la puntería ahí diciendo... Claro. Primero el contacto social, el cómo están, consignas claras, dejar una sala de espera para que consulten pero que no tengan que estar conectados a la pantalla. Claro. Ir condensando horas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una experiencia en el secundario de concentrar materias, luego una semana de modalidad taller y luego una semana autogestionada, pensando que como escuela tenemos que aprender igual que los alumnos y que si lo que recogemos como feedback de esta experiencia es positivo, lo vamos a hacer cuando volvamos a la escuela. Es decir, un estudiante de quinto año, por ejemplo, ¿de qué edad hay en el colegio? Todas las edades. De quinto año. De quinto año. ¿Cuántas horas, cuántas clases de Zoom sincrónicas tiene por semana? Esta semana debe tener aproximadamente 2 horas y media por la mañana y 1 hora por la tarde. Porque son... Cada día. Cada día, porque es un bloque donde estamos concentrando las materias que más espacio tienen en el horario. La 4ª semana van a tener todas las mañanas completas, pero con modalidad de taller, las materias que tienen 1 o 2 horas por semana. Entonces, estamos haciendo una experiencia de aprendizaje más continuado, nativa al medio. Estamos desafiando a los profesores a que generen interacciones de aprendizaje que sean nativas al medio, que tengan actividades que son muy interesantes para hacer como juegos, simulaciones, investigaciones, proyectos, pero a lo largo de toda una mañana. Y la 5ª semana es autogestionada. Estamos haciendo bloques de 4 materias, generando actividades de aprendizaje autocontenidas, donde los chicos van a tener como desafíos que van a ir cumpliendo durante la semana. Y esa semana, por ejemplo, el secundario no va a tener ninguna interacción por Zoom, salvo consultas que van a poder hacer cuando lo necesiten. Ahora, Gabriel, ¿qué dicen los padres, ¿no? Porque la escuela también le ha puesto una presión enorme a los padres para que sean como tutores de los chicos en sus hogares. ¿Cuál ha sido la reacción de las familias, por lo menos en esta etapa que está más lograda, según lo que describís? Ha sido muy positiva, creo que eso ha sido común a la mayoría de las escuelas, creo que han podido
por un lado, ver el enorme esfuerzo que implica de parte de los docentes, Sí. el trabajo noble que hacen los docentes en todas las escuelas. Sí. Nosotros tuvimos una primera etapa en donde estaban muy contentos de que pudiéramos darle continuidad. Luego estuvimos recibiendo información de ellos todo el tiempo para ver cómo les caía a los chicos todo esto. Y en función de eso también, como muchos colegios, lo fuimos resignificando para adecuar a una modalidad distinta, y el feedback ha sido muy positivo. Creo que lo que ha servido, otra de las grandes ventajas de la pandemia, es que ha hecho que todas las clases sean abiertas, y Claro. eso permite que las familias se enteren mucho más de lo que está pasando en la educación. Voy a Marichu porque hay dos cuestiones que plantea Gabriel. Por un lado, bueno, son estudiantes que han persistido en el proceso educativo a pesar de la pandemia de una manera muy intensa, pero hay un mundo de chicos desconectados que aún cuando tienen computadoras, chicos de las clases medias, no las están prendiendo o ponen el nombrecito y se van a jugar a otra cosa mientras están en los campus o en la virtualidad. ¿Cómo impacta la no escuela en este contexto para chicos adolescentes, por ejemplo? Impacta fuerte, porque la verdad que ese es el vínculo que ellos tienen con el mundo. El solo hecho de estar en casa encerrados con papá y con mamá y encima sin estar conectados con la escuela, es como que no les queda prácticamente nada. Entonces me parece que es muy importante, y creo que los papás tienen un peso importante, un peso valioso en esto, sin obligar y sin enojarse, pero también sin abandonar, acompañar a estos adolescentes, sobre todo en los primeros años, primero, segundo y tercero, por ahí cuarto, quinto, sexto es más difícil porque ya son más autónomos, pero ir acompañándolos en este proceso de acercarse a la computadora para no permitir que el abandono sea tan grande. Y la otra cosa que a mí me impacta mucho es qué está pasando con estos chicos que por ahí están frente a la computadora y pareciera que están estudiando y en realidad están haciendo otra cosa. Y pasan mucho rato haciendo eso, y a mí me asusta lo que están mirando, lo que están haciendo, porque estamos poniendo chicos en pantallas durante un montón de tiempo sin vigilia adulta, porque yo no lo llamo vigilancia. La vigilancia simplificaría el dedito levantado y te reto por lo que estás haciendo, sino sin esta vigilia de estás mirando el contenido que tenés que mirar, esto es adecuado para tu edad o no lo es. Entonces todas estas horas en que el chico está frente a la pantalla supuestamente prestando atención a lo escolar, si no lo está haciendo, se pone muy difícil esta situación en las casas, y estoy recibiendo consultas de estos problemas. María Cristina, en relación a este cambio cultural que planteas, ¿cuán formados están los docentes en Argentina? Y pienso en todos los docentes públicos y privados, de escuelas públicas y de escuelas privadas, en términos de, bueno, este involucramiento más integral con la virtualidad. Mira, falta mucha formación, no porque, siempre digo que no porque no haya habido oferta de formación. En los últimos 10 años ha habido mucha oferta de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional, de formación en, por ejemplo, gamificación, en robótica, en un montón de actividades que hacen al aprendizaje de otra manera y que permiten que un docente tome otras herramientas, que nosotros lo veíamos en las encuestas, cuando le preguntábamos a los docentes, bueno, pero ¿con qué herramientas estás trabajando? Y te decían que, bueno, que estaban yendo bien porque tenían tráfico de PDFs y correos electrónicos y uso del Drive. Entonces, bueno, eso no permitía clases sincrónicas ni tampoco emplear otras herramientas que sí te permiten generar otro tipo de aprendizaje. Entonces, hace falta mucha capacitación. Hace falta mucho animarse. También hemos visto en esta pandemia algunas perlitas, algunos docentes maravillosos que están dando clases hermosas en Instagram, por ejemplo, y que no habían tenido ningún entrenamiento previo antes. Por eso digo que hace falta un cambio cultural, y me interesaba mucho lo que estaba diciendo Gabriel, porque parte de ese cambio cultural es pensar que la escuela tenga espacios flexibles y agrupamientos también flexibles. Este rompecabezas que está haciendo Gabriel y su escuela para ubicar las materias y los docentes que tienen pocas horas, nos está hablando de que este sistema tiene que cambiar y tenemos que ir a docentes que tengan cargos, a un compromiso institucional para que la escuela sea realmente una pequeña comunidad de aprendizaje que pueda dar respuesta a este momento que es muy importante. Porque si hay algo que van a tener que hacer las escuelas es precisamente un traje a medida para cada comunidad
de acuerdo a sus condiciones, a la medida de sus alumnos y Bien. muy especialmente a los que están desconectados. Tenemos los minutos finales para sintetizar en, como decía José, en 140 caracteres. Estamos en el hashtag Economía Digital en las redes sociales. Gabriel, ¿cuál crees que es la mayor ventaja y la mayor desventaja de esta virtualidad educativa? Si la sabemos aprovechar, volver al futuro y no volver al pasado. Que cuando volvamos a las escuelas presenciales podamos capitalizar lo que aprendimos. Los buenos maestros, los que nos inspiraron, son los que nos transmitieron su testimonio de vida. Las escuelas tenemos que hacer lo mismo. Para que nuestros alumnos aprendan, tenemos que aprender nosotros de esto que pasamos. Gracias. Marichu, la misma pregunta para vos. Ventajas y desventajas de esta virtualidad llevada al extremo. A ver, las ventajas, el no viajar. O sea, realmente los seres humanos hemos ganado bastante tiempo en esto de estar en casa haciendo, y que los padres estén en casa y tengan un vínculo mucho más cercano con sus hijos. Las desventajas para mí tienen que ver con esta falta del vínculo emocional entre el docente y los alumnos, e incluso entre los alumnos entre ellos. Por más que ellos hagan sus encuentros en Zoom y por más que muchas escuelas hagan recreos entre los chicos, donde dentro del Zoom ellos van pasándolo bien y jugando, me parece que el vínculo humano, cercano, íntimo, multisensorial, como decía Francisco Mora hace un ratito, sí. Me parece que es indispensable y esa es la gran desventaja para mí. Bien, María Cristina, ventaja y desventaja, 140 caracteres de esta virtualidad. Sí, creo que la ventaja es que logramos que muchos docentes aceptaran la tecnología y cambiaran de alguna manera y esta cuestión híbrida viniera para quedarse. Y creo que también la ventaja es que va a permitir llegar realmente a muchos millones de chicos que tienen que pensar en un futuro diferente. Y la tecnología ciertamente va a ser la llave de un cambio para su vida muy importante. Muchísimas gracias entonces a los tres por participar hoy en este panel educativo de retos de la educación virtual, que también va a integrar ese mix en la pospandemia, cuánta presencialidad, cuánta virtualidad. En este experimento global que se está haciendo, se están tomando lecciones.